Hola, ¿qué tal amigos de Ministerios Senda Antigua? Mi nombre es Farid Figues. Gracias por acompañarme en esta ocasión a estudiar nuevamente la palabra de Dios en este tema muy importante, muy profundo y créanme que muy extenso, pero trataré de hacerlo resumido. Trataré de ser concreto, vaya. Antes de iniciar, amigo, me gustaría que explicara alguno de los motivos por el cual no había subido videos predicando la palabra de Dios. Ya desde hace un mes y medio aproximadamente no había subido video o no había hecho una predicación para ustedes. Pero primeramente, claro, para Dios. Digamos, miren, he pasado por una etapa trascendental en mi vida, una etapa de conocimiento, evolución mental y evolución también de madurez en mi vida. Digamos que Dios ha tratado mi vida y de las cuales yo le digo a Dios, Señor, yo quiero hablar, pero Él me decía, espérate. O sea, como que algo me hacía entender, no es el momento. Yo quería hablarles y creo que siempre hay que estar dispuestos a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y es por esto, amigo, que para mí también el predicar es una responsabilidad muy grande. Es como el médico. El médico lo que receta a sus pacientes es lo que va a determinar si va a sanar o no sana. Lo que le receta, lo que el medicamento que le da al paciente enfermo, eh, es de vital importancia, cuanto más la palabra de Dios en la vida de un predicador. Cuando alguien predica la palabra de Dios, cuando alguien exhorta, cuando alguien explica la palabra de Dios, eh, tratamos como predicadores, como personas que nos gusta a enseñar la palabra de Dios, tratamos de erradicar el mayor cáncer espiritual de las personas, que es el pecado. La palabra de Dios es dura y es fuerte para el pecado. Y es por esto, amigo, que pues yo me gustaría, bueno, expliqué los motivos. El motivo, uno de los motivos por el cuales no había subido video explicando la palabra de Dios. Ruego a Dios que me ayude en este tema en el cual me está difícil, mas sin embargo, creo que Dios me está llamando a hacerlo. Últimamente vaya, me he topado, me he encontrado muchas manifestaciones falsas, y discúlpenme, pero tengo una forma dura de decir las cosas, porque con la palabra de Dios no se juega. Manifestaciones falsas del Espíritu Santo, confusión en la iglesia de Dios, confusión en el pueblo de Dios. Y creo que hoy en día no estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría de predicadores, amigos, están, la mayoría de predicadores están predicando un evangelio un evangelio falso, un evangelio que se están yendo en pos de enseñanzas, en pos de dioses paganos, en pos de enseñanzas romanas, babilónicas y jesuitas. Digo, ahorita no es el tema de ahorita es como lo pudieron ver en una publicación, el don del Espíritu Santo, la, el don de lenguas, el Espíritu Santo y falsas manifestaciones. Yo ruego al Señor Jesús que me ayude en este día a dar este tema y que sea entendible para todos ustedes. No me gustaría iniciar sin antes agradecerle al Señor por esta mañana y pidiendo su dirección. Así que yo les invito a hacer conmigo una oración. Señor Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender que por encima de cualquier religión, que por encima de cualquier dogma humano, que por encima de cualquier enseñanza de hombres está tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, que no sea mi boca, que no sea mi espíritu, que no sea yo quien hable. En el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, pues antes yo les voy a invitar a escuchar el capítulo 14 de Corintios, porque de ahí también es parte de lo que vamos.
hablar. Pero antes, dice, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O de dónde nace esta creencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nace de la promesa que el Señor da en Joel capítulo 2 versículo 28. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, en sangre y fuego y columnas de humo, etcétera. Fíjense, nace la promesa. Dice, en aquellos días, después de esto, el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Ahora bien, la promesa del Espíritu Santo se cumple en Hechos 2. Dice, en Hechos 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, en armonía, unidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les hemos oído hablar cada uno nuestra lengua, en la cual no hemos nacido? Eh, Empieza a nombrar una serie de tierras, serie de países en ese entonces. eh, entonces después en el versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Hoy en día se han disparado falsas doctrinas que justifican manifestaciones supuestamente del Espíritu como revolcadero de personas, tumbadero de personas, vómito santo, risa santa. Y la gente, digo porque yo lo he hecho, cuando cuestiono estas acciones, me han respondido: es que yo no puedo limitar a Dios. Yo no puedo limitar a Dios. Dios se puede manifestar de la forma que Él quiera. Yo le digo, claro que Él puede hacerlo, pero no contradiciéndose con su propio. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo algo, es porque así es. Cielo y tierra van a pasar, y sus palabras no han de cesar, no pasarán. Entonces, ahora bien, antes de explicar, la palabra mosto deriva de una sustancia que emborrachaba en la antigüedad. Como hoy en día aquí, más otros burlándose decían: están llenos de mosto. En otras palabras, otros decían: estos están borrachos, ¿qué les pasa? Pero ahorita vamos a ver lo que dice. Hoy también, gracias a esta parte bíblica que malinterpretan muchos han dicho que se puede, que Dios justifica el estar borrachos por el Espíritu Santo. Híjoles, híjoles, ¿hasta dónde ha llegado la iglesia de hoy? Pero bueno, muchas iglesias también dicen que la promesa de Joel se cumplió ya, y que ya actualmente ya no es válida. Ya el Espíritu Santo cesó, y el Espíritu Santo ya no se manifiesta hoy en día. A esta Vamos a analizar primeramente este punto. ¿El Espíritu Santo sigue vigente hasta el día de hoy? Por supuesto que sí. Dice: y derramaré de esto
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La palabra toda, toda, es todos. No lo digo yo. Ahora les invito a ir a otra parte escritural. ¿Por qué estoy usando esta modalidad? Vaya, mm, más rápido, se me hace más ágil. Si se dan cuenta, está en la Biblia abierta. eh, Se me hace más fácil, más ágil el explicar los temas de esta manera. Bien, dice, el Espíritu Santo sigue hasta la fecha 6:17, dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, etcétera, etcétera. Aquí me quiero enfocar en esto. Estas señales seguirán ¿a qué? ¿A quiénes? A los que creímos, a los que creyeren en su nombre, a los que aceptamos a Jesús, porque los que hemos aceptado a Jesús nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, estas señales seguirán a los que creyeren. La promesa se cumplió en Pedro y actualmente se sigue cumpliendo en nosotros. Estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué señal seguirá? La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo Jesús la estaba confirmando en Marcos 16:17, que seguirían hasta el fin del mundo a los que creyeren en su nombre, a los que creyeren en él, a los que creyeren en el Evangelio. Entonces, refutando esta doctrina que dice que para los amigos, personas que no creen que el Espíritu Santo sea vigente hoy en día, la palabra es muy clara, dice, seguirán a los que creyeren, es decir, van a seguir. Si Dios permite, después de que muramos, que la vida en la tierra siga, que antes de que venga el Armagedón y todas las cosas del fin, si Dios permite que después de que muramos la tierra no se acabe, aún a las próximas generaciones esta promesa de Joel va a seguir vigente. Ahora bien, pasemos a lo siguiente. La promesa se cumplió aquí, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Yo quisiera que pasáramos hoy en día muchas iglesias, y me atrevo a denunciar al G12, me atrevo a denunciar a este falso movimiento que desgraciadamente ha tomado el Evangelio como un circo religioso, que ha tomado el Evangelio como ganancia económica. Yo no entiendo por qué muchos pastores o personas que se dicen ser pastores se han dejado seducir por esta artimaña de Satanás. Hay cosas buenas en el G12, mas sin embargo, yo no sé si se cumplen ellos, Oseas 4:6, que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Muchas veces decimos, no juzgues. Es malo juzgar, no juzgues para no ser juzgado, pero la palabra juzgar pues sí, juzgar, deriva del declinar. Cuando tú juzgas no estás criticando, juzgar no es criticar, juzgar es declinar si algo está bien o mal. ¿Y cómo vamos a declinarlo? ¿Cómo vamos a deliberar ese juicio si no es con la Biblia en mano? Dice la palabra de Dios, juzgad pues con juicio justo. Juicio justo es, ya lo explicaba en un tema pasado, justo juicio es con nuestra vida, con nuestro testimonio y con la Biblia en mano. Hay que hablar siempre con Biblia en mano, Isaías 8:20. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Hoy en día parado también enseñanzas como el vómito santo, ya lo decía al comienzo de este video. Vómito santo, risa santa, tumbadero de personas, creencias antibíblicas, como otra creencia antibíblica, que si uno no ha hablado en lenguas, eso quiere decir que no ha sido lleno del Espíritu Santo.
Entonces, muchas personas han adoptado esta creencia como una doctrina o como una enseñanza correcta sobre que si no hablas en lenguas, no puedes ser lleno, no significa que no eres una persona espiritual. Oh, sorpresa, ahorita viene una parte bíblica tremenda, pero bueno, vamos a analizar paso a paso este tema. Dice la palabra en Hechos 2, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio el cual soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muchos toman esta base escritural como evidencia de que la mayor evidencia de como vaya, perdón, como muestra de que de que alguien ha recibido el Espíritu Santo significa que tiene que hablar en lenguas a fuerzas. Incluso muchas iglesias de las cuales yo he sido parte, solamente se busca, incluso a las personas nuevas se les busca que cada rato estén buscando el Espíritu Santo, las lenguas, las lenguas, las lenguas, hablan lenguas. Incluso hay maratones que maratones, lo digo de esta forma, pero había maratones cuando yo era parte de esas iglesias, pero hay incluso cuando personas van y de repente viene tal persona que tiene el don de que de que derramen el Espíritu Santo sobre esas personas, a los pequeños de 6 años, eh, eh, a los pequeños de 6 años los pasaban al frente. Vaya, yo digo un niño de 6 años, por Dios, estamos cayendo como en la católica, pero bueno, no es el tema ahorita, yo lo que voy es, a lo que voy en estos momentos es que el Espíritu Santo, el de lenguas, es tan solo un don del Espíritu Santo. Dice la palabra bien claro en Hechos 2:38. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Muchos dones tiene el Espíritu Santo. No solamente el hablar, muchos dones tiene el Espíritu Santo. Además, una persona, otra también refutando otra doctrina que se enseña hoy en día, muchas personas hoy creen que el Espíritu Santo se recibe antes de ser bautizado. Muchas personas creen que el don del Espíritu Santo se recibe antes de ser bautizado y la palabra de Dios es muy clara. No se recibe antes. Dice la palabra de Dios, vinos nuevos en odres nuevos. Dios no puede derramar de su Espíritu Santo en un recipiente sucio, porque la palabra odre significa recipiente. Dios no puede derramar de su Espíritu en una persona que no se ha arrepentido. Dios no puede derramar de su Espíritu Santo, no puede dar el don de su Espíritu Santo en una persona la cual no se ha arrepentido. Por eso claramente dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos el proceso. No como iglesias lo enseñan. Aquí vemos claramente el proceso marcado de la palabra de Dios para recibir el don del Espíritu Santo. Primero es arrepentirte, después es bautizarse, después es la llenura del Espíritu Santo. Ahora tú me dirás, híjoles, no es cierto, porque en Hechos 2 nos narra que estaban todos juntos. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Qué eran los discípulos? Gente que ya seguía al Señor, gente que ya incluso bautizaba, gente incluso que ya era discípulo. No había, sí había gente extraña, gente de otros países, gente gente extraña, pero a ellos no les fue dado el Espíritu Santo, a ellos no les fue dado. Por eso mismo, a partir del 6 nos narra
otras cosas sobre esto, que ahorita las vamos a analizar, no me quiero salir del tema. Dice la palabra de Dios en Marcos 2:22, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino rompe el odre del vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, nacer de nuevo. Dios puede echar el vino de su Espíritu Santo, Dios puede echar el Espíritu Santo, Dios puede derramar de su Espíritu Santo en odres nuevos. Aquellas personas, aquellos templos del Espíritu Santo, lo dijo Pedro, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, sobre aquella persona que ya se arrepintió, que ya se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, aquella persona que ya nació de nuevo. Aquella persona que ya nació de nuevo, ahora sí puede recibir el don del Espíritu Santo. Muchas personas forjan a fuerzas que hablen en lenguas, a fuerzas como evidencia de que esa es la llenura del Espíritu Santo. Claro que no. Una de las muestras es esa. No es solamente la única muestra de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. ¿Por qué? Vamos a analizar ahora sí a Corintios capítulo 14. Corintios capítulo 14 es una parte bíblica muy clara, muy clara. Dios no le gusta que hagamos las cosas sin orden. Dios no le gusta que hagamos como locos. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, estimado. Tú podrías decir, estás mal. No, ¿cómo que estás mal? No, no es que tú no sabes lo que habla, ok, no me creas a mí, amigo. Créele a la palabra de Dios. La Biblia no le gustan espectáculos. A la Biblia no le gustan circos religiosos como hoy en día. Ten cuidado, amigo, porque el mismo Satanás se convierte en ángel de luz, lo dice la palabra de Dios. No caigamos en confusión, caigamos en la Biblia nada más. La Biblia es nuestra máxima autoridad de fe. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Aquí vamos a escuchar.
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bien, amigos. Le paré hasta ahí porque estamos hablando ahorita del tema del Espíritu Santo. Un tema muy importante que hoy en día, para empezar a erradicar completamente doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, quiero que estemos totalmente dispuestos a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Es un tema que sin duda es parte de este tema, de este extenso tema. Es un tema que voy a erradicar con la Biblia, con lo que acaban de leer. Vamos a explicar ahorita Corintios 14. Vamos a erradicar completamente muchas creencias de hoy en día. Doctrinas satánicas, doctrinas jesuitas, doctrinas romanas, doctrinas completamente antibíblicas. Entonces, yo te pido a que nos abramos al contexto bíblico y no nos cerremos al contexto bíblico, sino sea nuestra disposición obedecer a Dios. Ahora bien, vamos a hacer antes de pasar al análisis del capítulo 14 de Corintios, primera de Corintios, vamos a hacer un análisis, una recapitulación. Ya decíamos que el hablar en lenguas no es únicamente la prueba de que una persona, un creyente, tiene el don del Espíritu, tiene el Espíritu Santo en su vida. Quiero que me acompañes a Corintios capítulo 12 para poder fundamentar más esta verdad bíblica. Dice Corintios capítulo 12: No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eran gentiles se extraviaban llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Hay qué, hermanos? Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro sanidad por el mismo Espíritu, a otro el milagro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno el particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos son miembros del cuerpo, siendo muchos en un solo cuerpo, así también es Cristo. Fuimos bautizados todos por un solo espíritu, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El don de lenguas, las lenguas extrañas, son un don del Espíritu. Pero ahorita que pasemos a Corintios 14, vamos a ver que no todas las personas tienen el don del hablar en lenguas. Muchas veces, fíjense, les voy a compartir esta experiencia. Y
Y lo digo en esta forma exclamativa porque yo le digo, Señor Jesucristo, gracias Dios porque me permitiste, en serio me permitiste darme cuenta de lo mal que estaba. Pero el Señor me hizo libre estudiando su palabra, estudiando y comprendiendo que la Biblia es clara. Una persona se allegaba a mí y me decía, triste, me decía, oye, es que yo no he hablado en lenguas, yo siento que Dios no está en mí. Yo estaba todavía en falsa doctrina, su servidor, estaba todavía en falsa doctrina. Y esa otra persona se allegaba a mí y me decía, es que yo no he hablado en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo equivocadamente le decía, no, no lo tienes. Esa persona se ponía triste y me decía, es que yo no puedo hablar en lenguas, es que yo le pido y no, es que no puedo, en serio, no puedo hablar en lenguas, no puedo hablar en lenguas, en serio no puedo. Y yo le decía, es que estás mal, es que habla en lenguas, o sea, equivocadamente. Y ahora que comprendo la verdad bíblica, hablé con esta persona y le explicaba este tema y nos quedó muy claro. Y yo primeramente le pedía perdón a Dios y después me acercaba a esta persona, ¿no? Y le decía, pues, ¿sabes qué? Mira, yo estaba equivocado ayer. Ayer estaba equivocado hablando en días atrás, vaya, años atrás. Y le decía, pero Dios me ha hecho entender esto ahora. Entonces, aquí claramente Corintios 12, claramente Dios por medio del apóstol Pablo está diciendo, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. El Señor ha dado diferentes dones espirituales. A unos ha dado dones de conocimiento, a otros ha dado dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagros, de profecía, etcétera, etcétera. A cada uno nos da el espíritu, el don que Él quiere, como Él quiere. Entonces, el don de lenguas es un don del Espíritu Santo, nada más. Es un don, no es la muestra única de que hemos sido bautizados, de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Las lenguas extrañas son lenguas, pueden ser también, bueno, más bien, vamos ahorita después en otro tomo, en otra parte de este mismo tema explicaré las lenguas humanas y las lenguas angelicales, porque también existen lenguas humanas, lenguas angelicales y lenguas demoníacas. Tres tipos de lenguas: lenguas humanas, lenguas angelicales y lenguas demoníacas. No es el tema como tal ahorita, pero ahorita estoy hablando de las lenguas, del don de lenguas. El don de lenguas es, ya quiero que quede bien claro, conforme a Corintios 12 y ahorita Corintios 14, Pedro también lo decía, Hechos 2:38, recibirán el don del recibirán el don del Espíritu Santo. ¿A cuáles dones se refería? Pues a estos que acabamos de mencionar. Ahora bien, pasemos ahora sí a analizar Corintios capítulo 14. El don de las lenguas es solamente un don que no se le ha dado a todos. Solamente es un don que, así como tú puedes tener, amigo que me estás escuchando, tú puedes tener el don de sanidad. Yo no lo tengo. Otros pueden tener el don de milagros. Yo no lo tengo. Otros tienen otros dones que yo no tengo, pero yo tengo otros dones que ellos no tienen. Es un complemento para edificación de la iglesia. Es un complemento para edificación de la iglesia, de un solo cuerpo, lo dice versículo 15 de Corintios 12. Dice, de- no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no serán del cuerpo. Es decir, yo tengo el don yo tengo X don, tú tienes este otro don, este otro hermano tiene este otro don. No por eso decimos que no por esto decimos que no somos del cuerpo, por supuesto que seguimos siendo del cuerpo. Los dones se nos ha sido dado para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, porque somos
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no solo un cuerpo, así también Cristo. Somos un solo cuerpo. Somos cuerpo. Entonces, para edificación de la iglesia. Ahora sí vamos a pasar de lleno a Corintios 14. Disculpen que me regrese y después, pero es necesario dejar en claro, es muy necesario enfatizar todo esto. El hablar en lenguas, dice la Biblia, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar no es adivinar como hoy en día se ha creído en muchas iglesias. Hoy en día se dice que profetizar es yo llegar y decirte, hey Panchita, el Señor dice que tú vas a tener dinero en un futuro. El Señor dice que tú no. Eso no es profetizar. Profetizar viene del griego profeteus, que significa declarar los oráculos de Dios. En otras palabras, profetizar es predicar. El futuro de Dios ya está completamente en la Biblia. Dios no puede decir, Dios no ya lo decía antes, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede, Dios no, Dios, si Dios dijo que eso es blanco, va a ser blanco siempre. Muchas veces decimos, y es que es la excusa más triste que he escuchado, es que Dios se puede manifestar de diferentes formas, es que Dios no se encierra en la Biblia nada más. Eso me lo decía una persona aparentemente cristiana, que se la pasaba orando, etcétera. Pero híjoles, yo le digo, amigo, amiga, que de esto, si Dios no se encierra en la palabra de Dios, seguro, seguro. Entonces, vete con otros libros. Apóstata, vuélvete apóstata de la fe, escucha más al hombre que a la palabra de Dios. Para mí el Señor Jesucristo ya dejó su palabra, porque cielo y tierra va a pasar, pero sus palabras no han de pasar jamás. Lo dice la palabra de Dios. Dios ya dejó todo establecido. Por eso dice el libro de esta ley, nunca se aparte de ti, antes de día y de noche meditarás en él. El libro de esta ley, el libro espiritual, el libro bíblico, el libro del nuevo pacto, el antiguo pacto y el nuevo testamento, el nuevo pacto, la Tanakh, etcétera. Bueno, ahorita sería meterte otras palabras que son correctas, pero bueno, no es el tema. Lo que así aquí se ha confundido, que es profetizar. Muchos aquí están diciendo, pero ve, aquí está diciendo claramente que hay que profetizar. Sí, hay que predicar la palabra. Hay que declarar los oráculos de Dios, la voluntad de Dios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que prediquen la palabra de Dios, en otras palabras. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Antes también de pasar siguiendo este capítulo Corintios 14, también quisiera dejar en claro y enfatizar la risa santa, manifestaciones demoníacas, manifestaciones satánicas, antibíblicas. Quiero que encuentres una base bíblica donde me hable de la risa santa. Segundo, del tumbadero de personas. Del tumbadero de personas. Es que yo no me caigo, otra persona me acercaba y me decía, es que cuando a mí pasan y me quieren como que hasta me ponen la mano y que me caiga. Yo le decía, pues sí, no te caigas. Yo ahorita que ya lo entiendo, yo decía, pues no te caigas. Dios no, eso es una muestra antibíblica, sí, es verdad. A veces cuando el Señor te da la llenura, o sea, te hace sentir un gozo enorme, un gozo precioso, a veces ya no puedes tenerte de pie, te caes, o bien, o caes de rodillas, o te caes. Sí, yo no estoy diciendo que eso, pero cuando alguien te obliga, como que te ponen, yo no sé si hayan estado en eventos de esos, pero como que te ponen hasta que te empujan, etcétera. Eso ya no. El Espíritu Santo no necesita que alguien te empuje, el Espíritu Santo no necesita que alguien te tumbe, porque el Espíritu Santo, si Él quiere, te va a hacer caer de rodillas, y si no quiere, no lo va a hacer. Pero sí tenemos que entender que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla.
al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba, abajo y debajo de la tierra. Entonces, ya lo dice la Biblia. Entonces, amigo, la risa santa tampoco, el tumbadero de personas tampoco, vómito santo, wow, peor tantito, no, yo creo que ya no hace falta anexar a esto, ¿no? El vómito santo, otra muestra satánica, gracias a esos movimientos ecuménicos apóstatas del G12 y sus falsos apóstoles, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, etcétera, muchas falsas doctrinas que han salido de esos movimientos jesuitas ecuménicos. Y no estoy juzgando, estoy bueno, más bien sí estoy juzgando, no estoy criticando, estoy juzgando, estoy declinando bíblicamente que esa palabra que ellos dan no es correcta. Pero bueno, sigamos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice aquí, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Los que, gracias a Dios, tenemos la fortuna de tener el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, perdón, uno de los dones del Espíritu Santo que es las lenguas extrañas, los que hemos hablado en lengua extraña, comprendemos esta parte escritural también, que a veces hablamos misterios para con Dios, estamos hablando para con Dios, pues otras personas no nos entienden, no, en ese momento no nos entienden, pero ahorita vamos a ver también la forma en que alguien debe de hablar en lenguas. La iglesia de Corintios, amigos, era una iglesia que se había desviado peor, yo creo, igual que las iglesias de hoy en día, de estos movimientos ya mencionados. Se habían desviado y tenían una confusión que procuraban las lenguas, procuraban el hablar en lenguas antes que, que, que los demás dones del Espíritu. Como hoy en día muchas iglesias procuran que siempre se hable en lenguas, que cada rato se hable en lenguas, que solamente las lenguas, que las lenguas y las lenguas y las lenguas, pero es más, la Biblia nos dice claramente en Corintios 13 que de nada nos sirve que yo hable en lengua angelical o lengua humana si no tengo amor. Entonces, dice la palabra de Dios que en el libro de Marcos, perdón, en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 20, nosotros nos conocemos por nuestros frutos, no nos conocemos por los dones, nos conocemos por los frutos del Espíritu Santo. Somos conocidos por nuestros frutos y no por nuestros dones. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto y no son los dones. Nada más. Nosotros somos conocidos por los frutos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Perdón, por sus frutos los conocerán. Entonces, eh, en esta parte escritural ya lo veíamos y vuelvo a enfatizar antes de pasar siguiendo analizando lo que es capítulo 14 de Corintios. Cuando alguien cae en el error de decir que las lenguas, el hablar en lenguas es la muestra fehaciente y única de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, está mal completamente allí, porque ya lo vimos, Corintios 12 nos dice claramente que Él ha dado diversidad de dones, diversidad de dones. El hablar en lenguas es un don, es el don, es uno de los dones, es una de las muestras de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, mas no es la muestra máxima ni la única muestra de que alguien ha recibido el don del Espíritu Santo. Sigamos analizando Corintios 14, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice aquí Pablo, dice, procuren el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, es decir, que hablen a la palabra, que prediquen. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña para sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea,
quiere, Pablo recibe la visión por parte de Dios de que Él quiere que la iglesia sea profetizada, en la iglesia se predique la sana doctrina, se profetice para edificación a la iglesia. Así que quisiera que todos, escucha bien esto, Corintios 14:5, quisiera que todos ustedes hablasen en lengua, pero más que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interprete, la iglesia reciba edificación. Claramente está aquí expuesto. Pablo quería que todos profetizaran, perdón, que todos hablasen en lenguas, pero más quería que se profetizara, que se declarara la voluntad de Dios, porque mayor es el que declara la voluntad de Dios que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Cuando alguien habla en lenguas, puede hablar misterios para con Dios, o también habla, si Dios le ha dado, que hable a la congregación, pero siempre y cuando haya un intérprete. Aquí está, Corintios 14 deja bien claramente cómo debe de hablarse en lenguas dentro de la iglesia. No como hoy en día muchas iglesias lo hacen, que no sé si tú hayas asistido a eventos donde empiezan supuestamente a sentir el Espíritu Santo y empiezan hablando otras lenguas, supuestamente hablando en otras lenguas, pero todos al mismo tiempo. Híjoles, la palabra de Dios es muy clara y deja un mandato bien claramente, un orden de cómo debe hablarse lenguas. No como hoy en día muchas iglesias lo hacen, sean pentecostales o no pentecostales, pero muchas iglesias hablan lenguas extrañas sin orden. Pero la Biblia aquí, vamos a analizar Corintios 14, dice aquí, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho? ¿Qué provecho tiene si yo hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Versículo 7. Me detengo tantito aquí. Dice, ¿de qué provecho tiene si yo voy a ustedes hablando en lenguas? ¿Qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Muchos se allegan y o sea, te empiezan a dar en otras lenguas y tú dices, pues, ¿qué me está diciendo, no? Híjoles, pues, quién sabe, ¿no? Ni le entiendo nada. Es por esto que aquí mismo dice, ¿de qué se aprovecha si no hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Es decir, si no se entiende lo que se está hablando a otros, ¿qué provecho tiene esto? Ciertamente, y hace la comparación aquí Pablo, en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con la cítara? Es decir, no es lo mismo tocar la flauta a, a veces yo por ejemplo, yo no sé tocar la flauta. Yo pues a veces cuando veo una flauta pues agarro y ahí de juego me pongo a tocarla, pero no sé ni lo que toco, mucho menos el que está escuchándome, ¿no? Entonces aquí claramente Dios está haciendo por medio del apóstol Pablo una comparación de qué provecho tiene esto si no se sabe lo que se está tocando. Entonces, ¿de qué provecho a mí me sirve o de qué me sirve yo ir y hablar y que todos estén alborotados? Bla, 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 sí, de Rambo saca la bazooka, no sé, etcétera. Diferentes cada uno, si no se sabe no se entiende lo que se está hablando. Versículo 7. Entonces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara si no hay una distinción, si no hay una interpretación, si no hay una distinción de voces, distinción de lenguas, si no hay una distinción de voces? Vamos a analizar, esto es precioso. Cuando yo lo escuchaba, híjoles,
yo decía, gracias Dios, porque híjoles, está increíble esto. Este capítulo 14 me asombra. Dice, y si la trompeta diere sonido de incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En la antigüedad se tocaban las trompetas a la fuera de la ciudad cuando se aproximaba el enemigo a las puertas de la ciudad. Imagínense, y hace esta comparación también. Imagínense, amigos, que los que estaban en las atalayas de la ciudad, es decir, en las columnas, en las puertas de la ciudad, observando si el enemigo se aproximaba y de repente venían un ejemplo, por meter un ejemplo, venían los persas y que venían y tocaban la trompeta y no hubieran dado un sonido un sonido con sus trompetas, un sonido incierto, un sonido equivocado, un sonido que a lo mejor pertenecía al momento de irse a comer. Y todos, es hora de la comida, qué bonito, vámonos a comer. Pero realmente no se sabía. Entonces, aquí claramente Pablo nos está diciendo que si la trompeta diera un sonido incierto de cómo se preparará para la batalla. Entonces, hay que dar un sonido hay que saber cómo se tiene que hablar en lenguas. No me refiero a la forma, al dialecto, no. Me refiero al orden. ¿Cómo se debe hablar en lenguas? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprendible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablas al aire. Dice, así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien entendible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablas al aire. Muchos se sueltan a hablar, arrabababa, si barrabababa, santa papá, y rambo saca la bazooka, no sé qué tanta cosa hablan, que no se entiende. Pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo entenderemos lo que dices? Pues ciertamente hablas al aire. Cuando alguien habla misterios para con Dios, no tiene que hacerlo en voz alta, tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo, perdón, hacia la iglesia. No tiene que hacerlo hacia la iglesia porque ya lo decía Pablo. Entonces, pues todo esto, ¿de qué te sirve, no? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve de que hables y no das palabra entendible? Solamente tu palabra la estás dando al aire. Sigue diciendo, ¿tantas clases de idiomas hay? Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Muy cierto, amigos. Vete a, incluso los chinos, a veces nosotros, el idioma de allá de esas tierras, alacti, namaki, ¿cómo? No sé qué tanto hablan, ¿no? Pero cada palabra tiene un significado. Cada palabra en su significado. Entonces aquí claramente dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, mas sin embargo, ninguno de ellos carece de significado. Igual el español muchos lo ven así todo raro, ¿no? Pero pues, nosotros que hablamos el castellano, el español, pues bien sabemos, ¿no? Que lo que significa cada palabra. Ahora dice el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificar en la iglesia, para edificación de la iglesia. Si tú procuras o anhelas un don espiritual, tu amigo, que ya eres un discípulo y eres un cristiano y anhelas los dones espirituales, procúralos para edificación de la iglesia. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder entenderla. Quiero enfatizarme y quiero pararme tantito aquí. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Una vez, amigos, yo me acercaba a una persona que estaba hablando en lenguas, después obviamente de que acabó de supuestamente hablar en lenguas, y yo le decía, oye amigo, ¿entendiste lo que hablaste? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Hablaste sin entenderlo? Cuando uno habla en lenguas, ya lo decía ahorita al principio de analizar este versículo, este capítulo, perdón, cuando uno habla en lenguas, sí entiende lo que dice, amigo,
sí entiende. Quizá los que están a tu alrededor no te dicen, no, no te entienden, no te entienden lo que estás hablando, pero sí, sí tú la entiendes, tú sí la entiendes, pero los demás no. Entonces aquí no crean que se está contradiciendo uno. Aquí dice, si vosotros si la lengua no dice palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Aquí Pablo se está refiriendo hacia al momento de hablar en una congregación, al momento de hablarlo ante una Keilah, ante una congregación, ante un templo, ante una, o sea, al momento de darlo a la congregación. Entonces, entonces, bien, aquí dice, así también vosotros que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Existe el don de la interpretación de lenguas? Claro que sí, claro que lo existe. Entonces, vamos a pedirle a Dios o sea, si nosotros anhelamos todos nuestros dones que nosotros anhelemos, pidamos, pero no para nuestra edificación, sino para edificación de la iglesia. Pida en oración poder interpretarla. Luego dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora dice después, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, amigo, muchos igual en esta parte justifican todo ese alboroto que se hace en muchas iglesias de hacer todo un show, todo un circo con el Espíritu, supuestamente el Espíritu Santo, pero realmente después ahorita vamos a seguir analizando el 14, que se dan cuenta, nos vamos a dar cuenta y vamos a concluir si realmente todo ese show que hacen viene del Espíritu Santo o no viene del Espíritu Santo. Ay, una parte bíblica hermosa después, ahí mismo en el capítulo 14, pero bueno, entonces muchos justifican todo este show, todo este circo que se hace en las iglesias, diciendo que no, a Dios no hay que limitarlo, no, que a Dios no hay que limitarlo, que Dios puede deshacer la Biblia y no, o sea, créanme que no, Dios, volvemos a lo mismo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uno no trata de limitar a Dios, Dios limita al hombre. Dios Uno no limita a Dios, Dios limita al hombre. Entonces, vámonos a seguir analizando esta parte bíblica, ¿eh? Créanme, es hermosa todo esto, lo que nos está diciendo. Corintios 14, disculpen, entonces, bueno, antes de pasar al siguiente versículo, eh, muchos igual, les vuelvo a decir, muchos se les hace fácil adoptar nuevos modelos de adoración, nuevos modelos ecuménicos y falsos, diciendo que Dios no hay que limitarlo, etcétera, ¿no? Justificaciones diciéndose que cuando uno está orando, cuando uno habla en lenguas, cuando uno está supuestamente gozoso en el espíritu, que el conocimiento queda de lado. Y dice aquí que a eso no, que a Dios no le importa eso, que no importa que no tengamos conocimiento, que no guardemos la voluntad y los estatutos que Dios dejó, sino que a Dios hay que alabarle, bla bla bla. Fíjense, una vez escuchaba a una hermana, una líder en una iglesia, que decía que no nos limitáramos, que cuando alabáramos a Dios, que no importa que nos llamaran locos, que bla bla bla, que nos pusiéramos, que saltáramos, etcétera. Yo no estoy en contra de que se alabe y se sienta el gozo de Dios, pero aquí la Biblia bien claramente está diciendo, oraré con el espíritu, también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, también canta con el entendimiento. ¿Y qué entendimiento? El entendimiento que el Espíritu de Dios nos hace entender su palabra. El entendimiento de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si tú alabas solamente con el espíritu,
¿Cómo dirá el que escucha amén a tu acción de gracias? Ahora dice, o tú me podrías decir, es que Dios dice que alabemos en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en entendimiento. Verdad es la Biblia. Guárdalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, lo dijo Jesús. Entonces, es necesario que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, conforme a como la Biblia me lo indica. En espíritu y en verdad, con el entendimiento bíblico de cómo se hacen las cosas. En espíritu y en verdad. ¿Cómo le diremos? En espíritu y en entendimiento. En espíritu y en entendimiento. En espíritu y en verdad. En entendimiento de la verdad bíblica. De cómo se deben hacer las cosas. Entonces dice, si tú bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no saben lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aleluya por esta palabra. Dice, muchas veces, amigo, eh, 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 ¿cómo les explico? Muchas veces yo he visto predicadores que sueltan hablarse en lenguas en la iglesia y supuestamente eso hace sentir un gozo. Amigo, la Biblia nos está marcando. El propio Pablo decía, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras entendibles con mi entendimiento, 5 palabras que entienda lo que hablo para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, quizás si yo hubiera estado en ese momento con Pablo, yo le diría, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué prefieres hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida? Pues Pablo mismo me daría la respuesta, me diría, a ver, ya lo acabo de decir, porque cómo dirá amén el oyente? ¿Cómo dirá amén el que está oyendo mis palabras? Pues no sabe lo que he dicho. Ah, ok, vaya, lo entiendo. Ahora bien, sigamos, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Dejemos ese estado de niños en el modo de pensar. Eso es lo que yo siempre me he enfocado últimamente en estos últimos años en mi vida. Muchos nos conformamos con la leche espiritual. ¡Ah! Ese concepto de leche espiritual, híjoles, ¿qué acabas de decir? Sí, 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 la Biblia habla de leche espiritual. Pero ya no nos conformemos con la leche espiritual, ya busquemos el alimento sólido que es la palabra de Dios fuerte a nuestras vidas. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? De pensar. Seamos maduros, crezcamos en madurez, crezcamos. Muchos no podrán estar de acuerdo a lo que estoy diciendo y créanme, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo, Corintios 14, 12, etcétera, los que acabamos de ver. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás locos? Ya lo decía anteriormente, no les estoy llamando, yo no le estoy haciendo la suposición de que la gente piense que nosotros estén locos, que el cristiano está loco, no, lo está diciendo la Biblia. Si nosotros nos reunimos como cristianos en un lugar y empezamos a orar,
y de repente se suelta el espíritu. Muchos pastores dicen estas palabras, suelten su lengua, déjense llevar, suelten su lengua, alaben a Dios, suelten su lengua, dale libertad, libertad, libertad. Wow, pues ahí estás fallando a la voluntad de Dios. Entonces vamos a tomar lo que nos conviene y lo que no, ¿no? Qué bonitos cristianos, ¿no? Pero así no es. El verdadero cristiano toma toda el mandato que Jesús, mediante su espíritu y mediante su espíritu que inspiró al apóstol Pablo a escribir Corintios 14, vamos a aceptar como el Señor nos está marcando el orden de cómo deben hacerse las cosas. Dice, si yo me reúno en un solo, si todos nos reunimos, si la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o ¿no dirán que están locos? Pues claro que sí, amigo. Ahora tú me podrías decir esa parte bíblica, me podrías justificar que la Biblia dice, no, 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 es que la Biblia dice que la palabra es locura para el incrédulo. No está hablando aquí de, aquí no apliquemos esta mala, esta mala interpretación. La Biblia cuando dice que la palabra es locura para el incrédulo, no se está refiriendo a esto. Tiene otro enfoque que ya más adelante explicaré en otro tema. Pero bien, aquí dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues claro que sí. Fíjense, les voy a compartir un testimonio breve, para ejemplificar para ejemplificar usaré esta analogía, para ejemplificar la base bíblica que estamos leyendo. Corintios 14:23. Una vez hubo un culto en una iglesia a la cual yo asistía y llevé a una persona, a un invitado. Eh, Esta persona pues hicieron el llamado adelante, empezaron a hablar todos al mismo tiempo, bla 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 bla, no sé qué tanto hablaban en lenguas, y esa persona al acabar me dijo, oye, no inventes, me dio miedo. Está mal, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo le llamas tú a esto? Yo le dije, no, pues la verdad sí está mal. Yo ya había entendido todo esto. No, pues la verdad sí está mal. Sí, es que no manches, esta persona en sus palabras textuales me decía, es que no inventes, o sea, no, esto jamás lo habían visto, esto es locura, yo he ido a otras iglesias cristianas como la tuya, pero esto no, o sea, entonces esta persona, se los prometo, jamás volvió a volver a ese lugar. Entonces, pensó que estábamos locos, se cumple Corintios 23, 14, 23. Ahora dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios declarando que verdaderamente Dios está en ustedes. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia, para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Amén. Escucha bien esto, El hablar en lenguas no es correcto hablar en lenguas todos al mismo tiempo. Ya lo está diciendo Pablo aquí. El hablar en lenguas en una congregación cuando están reunidos no es correcto que se haga todos al mismo tiempo, pues ya lo decíamos, de nada aprovecha nuestras palabras si no son entendibles y si no son de edificación a la iglesia. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos a lo tres o a lo máximo tres y por turno y uno interprete. Se puede hablar a lo mucho, Dios mediante Pablo deja este orden. Ok, hay 20 reunidos en la iglesia, por poner un número, Va, ok, hay 20 personas. Primero tú, primero tú, primero tú. A lo mucho tres. Ok, acabaste pero esto se puede hacer simplemente si hay un intérprete, ya lo dice el versículo 27.
un intérprete de lenguas. ¿Ok? Entonces, después, otra vez, hay otros tres que tienen palabra de edificación a la iglesia, pero están hablando en lenguas. Ok, esto, esto y esto. Primero tu turno, segundo tu turno y tercero tu turno. ¿Ok? Y así debe de hacerse, no todos al mismo tiempo, no todos como, y voy a usar una palabra, pero no todos como, como niños en la fe. No todos como niños, ya se supone que aquí lo decía Pablo, busquemos ser maduros en la fe. Y si no hay un intérprete que dice, 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A veces se sueltan a hablar, están hablando y suelte la lengua, dale espiritual, espiritual, hay espíritu, pero hay libertad, dice que el que está en, que donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad, pero libertad no es libertinaje, no confundamos, libertad es libertad en Cristo, libertad conforme a la palabra de Dios. Entonces, si no hay un intérprete en la congregación, cállese. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cállese y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Pero es que no, aquí está mal, es que aquí Pablo nos está diciendo que juzguemos. No, ese Pablo dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgados. Amigo, no se está refiriendo, juzgar ya lo decíamos, juzgar no es criticar, juzgar es declinar si algo es de Dios o no es de Dios, con la Biblia en mano. Lo que yo estoy haciendo aquí en estos momentos con ustedes, estoy profetizando y estoy a la vez juzgando toda esta serie de acontecimientos satánicos, antibíblicos, incorrectamente, no sé si por ignorancia o a sabiendas, muchas iglesias están haciendo. Pero aquí incluso a los profetas les da la orden que hable dos o tres y los demás juzguemos, no critiquemos, juzguemos si esa palabra que están dando ellos es de Dios o no es de Dios. Dice, si algo le fue revelado a otro que estuviera, dice, y estuviese sentado, calle al primero. Si alguno le fue revelado a otro que estuviese sentado, calla al primero. Aquí está dejando bien claramente Pablo el orden de cómo se debe profetizar, cómo se debe hablar en lenguas en la congregación, porque todos, dice el versículo 31, porque todos, perdón, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, todos uno por uno. No lo digo yo, amigo, lo dice la palabra de Dios, todos uno por uno, no haciendo un circo religioso como muchas iglesias hacen, revolcaderos en el piso, hacen risas santas. Puedes observar muchos videos en internet donde te dejan ver claramente la apostasía viviente hoy en día. No lo digo yo, dice, porque todos pueden profetizar, todos pueden hablar la voluntad de Dios, pero todos uno por uno, para que todos aprendan. Todos pueden también, todos pueden aprender, pero si se da la palabra uno por uno, y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios es Dios de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos. ¿En dónde? En las iglesias de los santos. Escucha bien esto y quiero dejar algo bien claro, amigo. Espero, espero, ya lo decía antes de analizar todo este tema. Espero tengamos la humildad de reconocer si nuestra iglesia está haciendo bien o mal las cosas. No me hagas caso a mí. Hazle caso a lo que la Biblia nos está diciendo sobre este tema del don de lenguas, de las lenguas, del Espíritu Santo y del orden y la forma en que debe de hacer. Dice, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos
si tu iglesia realmente pertenece a una iglesia de sana doctrina, a una iglesia de Jesucristo, a una iglesia de verdad, tiene que hacerse de esta manera, como lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, hay que hablar, pues cualquiera que no hable conforme a eso es porque no lo entiende. Dice la palabra de Dios en Tito 2:1, habla tú conforme a la sana doctrina. Si tu amigo ubicas que en tu iglesia no están haciéndose las cosas bien, puedes hablarlo con tu pastor antes. Y si ellos se niegan a poner por encima su tradición, sus dogmas humanos, antes que la voluntad de Dios, no estás en una iglesia de verdad. Estás siendo engañado. Estás siendo engañado. Entonces, vaya, sigue diciendo, ahorita no voy a tocar el tema sobre la sujeción en la mujer, es un tema que sí voy a tocarlo, pero no esta ocasión. Versículo 34, 35, 36, 37, bueno, 34 al 36 es un tema sobre la sujeción de la mujer, pero me voy a saltar del 30 al 36, al 36, dice, bueno, vuelvo a leer, dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Escucha bien esto, amigo. Si tú te crees profeta, te crees que tienes muchos dones, si tú te crees que eres espiritual, que tú estás orando mucho, como hay muchas iglesias que tienen catalogados así a muchas personas, no, esta hermana súper espiritual, este hermano súper espiritual, pero no aceptas lo que acabamos de explicar, el orden que Dios deja, qué es el don de lengua realmente, qué son las lenguas, qué es el Espíritu Santo. Si no, si tú te crees espiritual, pero no reconoces que lo que escribió Pablo es palabra de Dios, pues no eres espiritual realmente, porque dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Las lenguas, el hablar en lenguas, no es prohibido, claro que no. Pero si alguien llegara y te decía, está prohibido hablar en lenguas, híjoles, pues estás mal también, desde ahí estaríamos mal. No, 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 no impedimos el hablar en lenguas, no se impide que el discípulo hable en lenguas. Si tiene el don de lenguas, como muchos pueden tener otros dones del Espíritu Santo, pues qué bien, úselo, pero para edificación de la iglesia. No se procuren profetizar y no se impida hablar en lenguas, pero dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. ¿Con qué orden? Con el orden que Dios ha dejado. Amén. Entonces, amigo, yo sé que es un tema que quizá puedes estar de acuerdo, quizás no, pero ya lo decía la Biblia. Si nos creemos espirituales o si nos creemos que sabemos mucho de la palabra de Dios, tenemos que aceptar la palabra de Dios. No podemos aceptar lo que sí, lo que no, lo que no, lo que sí. O sea, tenemos que aceptar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios la tenemos que aceptar. Toda, 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 toda. Yo sé que es una doctrina que choca. La doctrina bíblica es una doctrina que choca con falsas doctrinas de hoy en día, movimientos del G12, movimientos pentecostales, movimientos carismáticos que han adoptado
shows como Risa Santa, ya lo veíamos, Risa Santa, Vómito Santo, revolcadero de personas, el hablar en lenguas todos al mismo tiempo, etcétera. Un desorden tremendo, un desorden tremendo y miren, me acordé ahorita en este momento, la manguera santa, ¿no? La manguera del Espíritu Santo, muchas cosas antibíblicas han aceptado, pero dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo, mi deseo, miren, fíjense, quiero que me acompañen ya para terminar. Quizá no puedes estar de acuerdo, amigo, te estoy diciendo. Quizá puedes que no estés de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Pero yo no quiero que la palabra caiga, que el juicio de Dios caiga sobre mí. Dice, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio. Tú me podrías decir, que esa palabra es únicamente para el pueblo de Israel. No, también es para nosotros, para el que ha creído en Cristo. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy, al igual que tú que has aceptado a Jesucristo y que has decidido ser un discípulo del Maestro, ser un discípulo, ser un cristiano verdadero. Si tú eres un cristiano verdadero, no querrás que el juicio de Dios caiga sobre ti. Yo soy un sacerdote de Dios. Yo soy real sacerdocio de Dios. Y no estoy hablando en el sentido católico como esa iglesia apóstata romana lo hace. No, 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 no. Yo estoy hablando en el sentido espiritual. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tu decisión, amigo, el aceptar o no la palabra de Dios. Yo solamente te he expuesto la palabra de Dios. Tú, tú decides si seguir a Dios o a los hombres. Dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense, ya por último, antes de concluir, también erradicando, ¿no?, que la borrachera espiritual es correcta. No, 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 no es correcta. Es más, el término borrachera o borrachos por el Espíritu Santo no existe. Dice la Biblia en Hechos 2:14, dice el 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están embriagados, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están ebrios. La borrachera espiritual no existe. La borrachera espiritual, ese término no existe. No te dejes engañar. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, era temprano todavía. O sea, ni siquiera, o sea, en la antigüedad había una cierta hora para que los que no conocían a Cristo y no aceptaban a Cristo, pues vaya, como hoy en día mucha gente se va a emborrachar. Normalmente, incluso hasta la fecha, ¿no? Muchos que se van a embriagar lo hacen ya en la noche, en la tarde noche. Entonces, aquí claramente está diciendo, no están borrachos como ustedes piensan, pues es la hora tercera, es temprano todavía, es mas esto es lo dicho por el profeta Joel, la base bíblica que al principio mencionaba. Derramaré en mi espíritu en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, pues esto es la enseñanza del día de hoy.
Mi deseo es que en verdad nos tomemos la palabra en serio y, 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 y podamos decir lo que decía Pedro 5:29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, amigo, mi deseo es que Dios te bendiga, que compartas si fue de tu agrado este video, y tu deseo es que mucha gente se dé cuenta de la realidad bíblica que sobrepasa cualquier entendimiento humano, y quisieras que mucha gente abriera los ojos, y se diera cuenta en el engaño en el que el G12, el ecumenismo y muchas falsas doctrinas tienen a los hombres. Mi deseo es que Dios te bendiga. Yo soy tu amigo Farid Figuers. Si fue de tu agrado este video, compártelo, dale manita arriba, suscríbete en la página de Facebook, Ministerio Senda Antigua, y asimismo en YouTube también, Ministerio Senda Antigua. Muchas gracias por haber visto este video.